tema, mis hermanos, entendiendo los propósitos de las aflicciones. Amén. El tema de nuestro mensaje, entendiendo los propósitos de las aflicciones. Aleluya, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo llevo más o menos, mis hermanos, casi 30 años sirviendo al Señor. Por ahí, mis hermanos. Y puedo decir que he vivido muchísimas experiencias con Dios. He visto muchas cosas. He pasado por muchas cosas. Siempre he tratado de mantener encendido mi corazón, mis hermanos. Siempre he tratado de ser una persona activa, buscando a Dios. Siempre traté de echar de mi vida toda religiosidad y todo legalismo. Y he pasado por tantas cosas. Podría contar experiencias. Y he aprendido que a través de las pruebas, de las aflicciones, fueron los momentos que más he buscado a Dios. ¿Cómo se conoce un hombre y mujer de Dios de verdad? En los días de sus aflicciones. El que es verdadero va a correr a buscar a Dios. El que es falso se va a alejar de Dios, mis hermanos. Es así, porque está registrado en la Biblia. Así que con esta palabra quiero traer un despertar. Que tu corazón en esta noche salga de aquí marcado por esa palabra, que consciente de que Dios tiene el control. Dios siempre estará en el control. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. No se puede entender las cosas de Dios con una mente humana. No se puede comprender las cosas de Dios a través de nuestra cultura. Solo se puede entender las cosas de Dios a través de su espíritu, mis hermanos. Amén. A través de su espíritu. Todos nosotros que estamos aquí venimos de una cultura, pero hemos aprendido que tenemos una sola cultura, que es la cultura del reino, ¿verdad? La cultura del cielo, porque pertenecemos a un reino. ¿Sí o no, mis hermanos? Generalmente escuchamos a la gente decir: este país es un país duro, los españoles son duros, el continente europeo, la gente son dura. No, mis hermanos. No hay ser humano que con corazón duro que Dios no pueda quebrantarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay nación, mis hermanos, que Dios no pueda hacerla postrarse delante de Él. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Porque si Él fue capaz de quebrantar el corazón de Faraón, si Él fue capaz de convertir a Nabucodonosor en un animal, mis hermanos, a tal punto del hombre tener que comer del pasto que comía el ganado, para demostrarle que Él es Dios, Él lo volverá a hacer si es necesario, con cualquier nación. ¿Sí o no, mis hermanos? Y a través de las aflicciones y pruebas es cuando Dios quebranta el corazón de su pueblo, mis hermanos. Aleluya. Humanamente hablando, resulta difícil, mis hermanos, comprender que las aflicciones juegan un papel importante en la formación de nuestro carácter, ¿verdad? Humanamente hablando, resulta difícil comprender que
que Dios puede utilizar estos medios para forjar nuestro carácter, para tratarnos, para que nos convirtamos en aquello que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y yo estoy seguro, mis hermanos, créame, a los que Dios llamó, a los que realmente Dios puso su señal en ellos, Dios los va a probar. Dios los va a probar. Pero también tengo buenas noticias. Dios jamás los abandonará. Amén, mis hermanos. En la mente humana es difícil entender que a veces la calumnia, la traición, la falta de lealtad por parte de algunos es parte de las aflicciones que Dios permite que sus siervos y siervas lleguen a pasar, mis hermanos. No hay atajos. Amén, mis hermanos. No hay atajos. Si Dios lo hizo con su pueblo, el Israel bíblico, va a hacer con su iglesia, va a hacer con los redimidos. Y cuanto más nosotros pongamos de nosotros mismos, mis hermanos, más fácil será todo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque si queremos vivir en el cielo, vamos a tener que hacer morir la carne. Y el propósito de las aflicciones, mis hermanos, es matar la carne, matar las pasiones, matar los deseos pecaminosos, matar el mal carácter, que todavía haya, el rasgo del mal carácter, del mal que todavía hay en mi carácter, en el tuyo. ¿Me entendéis, mis hermanos? Dios no tiene hijos predilectos, mis hermanos. Él nos ama aquí todos por igual. Escucha, y voy a decir más, a los que están afuera, Dios les ama de la misma manera que ama a nosotros. Él no hace acepción de personas. Aleluya. Pero déjame decirles que eso no es un karma, mis hermanos, para que nos conformemos con la situación. Mira, pastor dijo que esto... No, mis hermanos. Hay situaciones que nosotros hemos luchado, hemos batallado para salir de ellas, ¿verdad? Para solucionarlas. Pero hemos entendido que Dios las ha permitido que pasemos. Dios las ha permitido que pasemos por ellas, mis hermanos. Como dije que otras veces, para cumplir un propósito, ¿verdad? Jesús tuvo que huir con sus papás a Egipto. Luego tuvo que volver a Nazaret, a Galilea, mis hermanos. Todo para cumplir un propósito. Hay situación, mis hermanos. Pongamos en nuestra mente que hay situación. Mientras no superemos el proceso, Dios no nos sacará de ahí. ¿Me entendéis o no, mis hermanos? Hay situaciones que Dios nos mete, mis hermanos. Estoy hablando a los que realmente, mis hermanos, se esfuerzan para vivir, poner en práctica la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Hay situaciones que Dios, no estoy hablando de las consecuencias de nuestros errores, estoy hablando de situaciones que Dios nos permite entrar, pasar, o que Dios nos mete ahí para tratarnos, para darnos un final provechoso, mis hermanos. Aleluya. Jeremías 29:11. ¿Qué dice el Señor? Yo sé qué pensamientos tengo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, mis hermanos. ¿Verdad? Cuando entendemos, mis hermanos, que
Cuando alguien se alejó de nosotros, no fue porque han querido, fue porque Dios, así mis hermanos, ha deseado que fuera. Amén. Hay procesos que hemos pasado. Hay situaciones que hemos enfrentado. Siendo creyentes, que solo podemos dar una explicación. Dios ha permitido esto por una buena causa, para darnos un final provechoso. Amén, mis hermanos. Sus pensamientos al respecto de nosotros no son de mal, sino bueno. Aleluya. Hemos leído un texto que Moisés está instruyendo al pueblo de Israel, al cual Dios sacó de Egipto. Ahora los lleva al desierto 40 años. Y Moisés está hablando, inculcándole las palabras y diciéndole: no olvidéis que en estos 40 años, voy a poner ahí Deuteronomio 8, a partir del verso 2. Fíjate lo que Moisés le dijo: y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén, mis hermanos. Ese era el propósito por el cual Dios dejó a Israel en el desierto, mis hermanos, para probarles el corazón. Para sacar lo malo y lucir lo bueno. Pero también sigue hablando, ¿verdad? Les hizo pasar hambre, pero también les dio de comer. Significa que cuando Dios permite que pasemos por una prueba, cuando es de Dios la prueba que estamos pasando, Él nunca va a dejar que falte el recurso que necesitemos, mis hermanos. Y si llega a faltar, Él nos va a dar gracia para soportarlo, como hizo con Pablo. ¿Sí o no? Cuando el apóstol Pablo le oró a Dios porque tenía una espina en la carne, y dice que 3 veces oró a Dios, y Dios le dijo: Pablito, te voy a usar, vas a ser un instrumento en mi mano, pero mi gracia te basta. Te podría sanar, te podría responder tu oración, yo podría librarte de ese azote, de este aguijón. Pablo ya dice que un aguijón maligno de Satanás en su carne. Pero Dios, ¿qué le dijo Dios? Mi gracia te basta. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: yo te voy a sustentar, yo te voy a mantener de pie, yo te voy a dar gracia para entrar, para salir, pero vas a tener que convivir con esta situación, mis hermanos. Y Pablo entendió, mis hermanos, que aquella aflicción que estaba pasando tenía un final provechoso, mis hermanos. ¿Y cuál era el propósito? Dios no quería perder a Pablo, porque Pablo había tenido tantas revelaciones, e incluso había sido arrebatado al tercer cielo. ¿Me entendéis, mis hermanos? ¿Cuántos están recibiendo esa palabra, mis hermanos? Entonces, primero punto que quiero destacar, mis hermanos: el propósito de las aflicciones es para que conozcamos lo que hay en nuestros corazones. Amén, mis hermanos. Para saber lo que hay en nuestros corazones. Dios desea y quiere que seamos realmente liberados, realmente purificados, mis hermanos. Ay, que mi cultura es así. Ay, que mi país es así.
Pero ¿saben qué dice Dios? Pero aquí en el cielo no. Hijito mío, aquí en el cielo las cosas se arreglan a mi manera. Y para entrar aquí voy a tener que purificarte. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? Va a costar. Pero el día que entre por los portales de la eternidad, te vas a dar cuenta. Valió la pena. Mereció la pena. Aleluya. Amén, Alex. Dios tenía que tratar a su pueblo. Dios tenía que tratar a aquella generación. Dios tenía que purificar el corazón de ellos, porque de ellos vendría el Mesías, mis hermanos. Porque en ellos Dios iba a cumplir la promesa. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, mis hermanos, que éramos duros de pelar? ¿Sí o no? Era duro. Pero hemos pasado por tantas etapas de nuestra vida, tantas fases duras. Hoy entendemos, fue necesario, ¿sí o no? Hemos golpeado puertas cerradas, mis hermanos. Nos hemos sido privados de algunas cosas. Hemos sido a veces traicionados por personas. Otros se alejaron de nosotros. En el momento que más honesto, estaba íntegro, estábamos siendo, desconfiaban de nosotros. Pero hemos entendido que todo fue para bien. Todo fue para bien. Que después de pasar por estas aflicciones, algo cambió en nuestros corazones. ¿Cuántas personas escuchamos, mis hermanos, hermanas que dicen, yo antes era así? Cuando ve a alguien peleando en la calle, dice, ahí yo era así. O cuando ve un gritón, ¿sí o no? O uno que solo habla palabrota, ¿qué decimos a veces? Yo era así. Pero después de la prueba, ya no más. ¿Verdad? Después de las aflicciones, algo cambió. O cuando vemos que alguien piensa de tal manera que va completamente al revés de la palabra, ¿qué decimos? Yo también pensaba así. Por eso no juzgo, mis hermanos, la gente del mundo. Predico a quien sea, como dije aquí otro día, a blanco, a negro, a rico, a pobre, quien sea. Me da igual quien está en la calle. Porque yo no veo un ser humano, yo veo un alma. Y si estás en Jesús, da igual quien sea, es un necesitado. Es un pobre de espíritu que necesita un contacto con su Creador. Es alguien que está privado de la gloria de Dios. Es alguien que está cortado en el mundo espiritual, en el mundo divino, vamos a decir así. Por esto 1 Pedro, mis hermanos, 1 Pedro 1, 6, 7 dice, 1 de Pedro 1, 6, 7, os pido un poquito de paciencia. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, mis hermanos. ¿Verdad? Lo que dijo el hermano aquí, hermano Sergio, ¿qué va a prevalecer en aquel día? Lo que hemos hecho,
en la fe, mis hermanos. Lo que hemos vivido realmente en la fe. Es, mis hermanos, a través de las aflicciones realmente que nos damos cuenta si somos creyentes o no somos creyentes. ¿Quiere conocer a alguien si es creyente o no creyente? Obsérvale en los días de las pruebas, de sus adversidades. La Biblia dice, mis hermanos, que en los últimos días vamos a conocer la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. El justo, él puede estar pasando por la peor prueba de su vida, privaciones, necesidades. ¿Sabe que va a escuchar su boca? Yo creo que Dios está en el control. Yo creo que Dios tiene el control. Yo creo que esta situación se va a arreglar. Aleluya, mis hermanos. Job 23:10. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Salmo 66:10. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata, nos metiste en la red, pusiste pesada carga sobre nuestros lomos. Verso 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios. Para bendecirnos, para dar lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Dios va a probar tu corazón y mi corazón. Escucha, estoy hablando aquí a personas que posiblemente Dios le está probando el corazón, mis hermanos. Quizás estoy hablando aquí a alguien que está pasando por una temporada de aflicción y está preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad y propósito? ¿Cómo se conoce un justo? En los días de prueba, él quiere estar más cerca de Dios. En los días de tormenta, él quiere buscar abrigo, él quiere esconderse en Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Jesús nos enseñó que con su muerte y su resurrección, mis hermanos. Gracias, hermano. Jesús nos enseñó que con su muerte y su resurrección es que usted y yo seríamos liberados de toda cautividad, mis hermanos. Cuando leo las palabras de Jesús en Juan 12:27, me conmueve, mis hermanos. El Hijo de Dios, Él dice a los discípulos: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y Él mismo responde: mas para esto he llegado a esta hora. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, Jesús nos enseñó que sin sacrificio, sin aflicción, no hay gloria. La carne, mi carne, tu carne, tiene que morir. Cuando hablo de la carne, hablo de las pasiones carnal que nos quiere alejar de Dios. Ayer hablaba con un hermano, yo le decía: llegará un tiempo en tu vida que habrá ciertos tipos de pecados que no vas a tener ni que luchar, porque van a desaparecer a medida que vas acercando a Dios, a medida que vas superando cada prueba. Te va purificando.
Ese es el proceso, mis hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos creyentes, mis hermanos, en los días de aflicción intentan huir? Quieren huir de Dios, ¿verdad? Yo hablaba con un hermano. Yo le dije, hermano, el hermano se fue a otra ciudad. Yo le dije, hermano, ¿quiere mi consejo? No te vayas. Ay, pastor, pero mira que ahora mismo, mira cómo está. No te vayas. Si te quedas, estoy seguro que Dios te va a bendecir. Y estoy seguro que Dios te va a usar aquí. Estoy seguro que vas a crecer aquí. No puedes estar huyendo de pruebas en pruebas, de aflicción a aflicción. Tienes que plantar cara, tienes que pararte. A no ser que Dios te haya dado una palabra y que te haya dicho, vete. ¿Sí o no, mis hermanos? De lo contrario, no te muevas. Yo le dije, hermano, aquí mientras esté en esa iglesia, necesidad no vas a pasar, porque te vamos a ayudar, pero tienes que aguantar la prueba. ¿Hasta cuándo vas a estar huyendo? Y el problema es que cuando uno siempre está huyendo, siempre va a estar en prueba, mis hermanos. Cuando lo encuentra de aquí 5 años, 10 años, en pruebas. No es que Dios no nos quiere bendecir, es que Dios tiene ya la bendición, pero tiene que prepararnos para que no dañemos la bendición. ¿Sí o no? Fue lo que pasó con el pueblo de Israel, mis hermanos, el Israel bíblico. El enemigo sabe aprovechar muy bien los días de prueba. Por eso tenemos, mis hermanos, que pararnos firmes. Si tu vida, mi vida está en manos de Dios, no te muevas de ahí. Un consejo: cuanto más pruebas, más busca a Dios, más cerca de Dios. No murmures, va a ser peor. No maldigas tu vida, porque va a ser peor. Segundo punto, mis hermanos, para ir terminando. Entendiendo el propósito de las aflicciones. Después de las aflicciones y pruebas, ganamos experiencias. Somos más experientes, ¿sí o no? Podemos aconsejar mejor, podemos orar mejor, estamos fortalecidos, ya no nos guiamos por las emociones. Cuando el enemigo viene con su mentira, su vaina, y dice, mira, diablo, búscate otra cabeza, otra alma, porque esta aquí ya está sanada y blindada. ¿Sí o no? Las experiencias. Después de las aflicciones, mis hermanos, adquirimos experiencias. Un ejemplo: ¿cuántos de nosotros cuando tuvimos los primeros hijos, el niño quedaba enfermo, íbamos corriendo al médico, ¿sí o no? Tenía fiebre, este niño me va a morir. Y llegábamos allá y queríamos que el médico lo atendiera, que lo diera vuelta de un lado al otro, póngale algo, pasa por la... ¿Sí o no? Era nuestro deseo, porque estábamos pensados sin experiencia. Pero el médico que tiene conocimiento de causa, ¿qué nos decía? Tranquilo, papá, tranquilo, mamá, todo está bien. Y uno piensa, ¿cómo que está bien? ¿Cómo que está bien si este niño tiene casi 45 de fiebre? ¿Sí o no? Porque no teníamos conocimiento de causa. El segundo hijo, la experiencia, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, las aflicciones nos tornan experientes. Se puede aprender
en una universidad, se puede aprender en una escuela. Pero mis hermanos, el conocimiento que uno adquiere con las experiencias vividas, esto no hay nada que lo va a borrar. No se olvida. Olvidamos lo que estudiamos, ¿sí o no? Olvidamos las cuentas, olvidamos la historia, la geografía. Pero lo que hemos experimentado en el alma no se olvida. Estas experiencias adquiridas, mis hermanos, las vamos a llevar para siempre. Así que no tengas miedo de pasar por pruebas, aflicciones. Y no mimemos a nuestros hijos, mis hermanos, a tal punto como si tuvieran una burbuja. Al revés, lo estamos haciendo daño. Miremosle de lejos, pero dejémosles, ¿sí o no? Para que crezcan. No pasa nada que un niño llore. El niño llora y la mamá y papá dicen, pero ay, mi hijo. No pasa nada. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado y estamos aquí vivitos, sí o no? Y más fuerte que nunca, mis hermanos. Cuando superamos las aflicciones, adquirimos conocimiento de causa. Porque una cosa es aconsejar a alguien en algo que tú no hayas esperado. Otra cosa es cuando tú aconsejas a alguien, esto lo he vivido, papá, y esto lo he superado. Te lo puedo enseñar cómo manejar esa situación. Porque no es mi conocimiento teórico. Se puede aconsejar también. Pero cuando hemos superado, mis hermanos, cuando estamos aconsejando a alguien en una situación que nosotros hemos vivido y hemos superado, es distinto. Hablamos con autoridad, propiedad, ¿sí o no? Conocimiento de causa. Cuando hemos vivido una situación que Dios nos sacó de ahí, podemos decir, no, tranquilo, hijo mío, tú tranquilo. Y a veces el individuo dice, ¿cómo que tranquilo? Es que tú, no, tranquilo. Es lo que hacen los médicos con nosotros, mis hermanos. ¿Por qué los padres? ¿Por qué nosotros padres podemos aconsejar a nuestros hijos una vez que son grandes? Porque tenemos experiencia, hemos vivido, ¿sí o no? Por más que ellos no entiendan, pero nosotros entendemos, no, hijo, este es el camino. Ahí no, aquí, hijito mío. Porque por ahí he andado yo muchas veces y mira cómo estoy. Mira esta cicatriz que tengo, es de andar por este camino. ¿Sí o no? Así que vete por este aquí. Ay, que no, por este aquí. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, después de superar, mis hermanos, todo suena distinto. Entonces, el propósito de Dios es que seamos fortalecidos, mis hermanos. Amén. Almáticamente, que tengamos experiencia y que podamos ayudar a otras personas. Después de superar una aflicción, tu fe no será la misma. Has crecido en nivel. Pero hay gente que está siempre en el mismo nivel, mis hermanos, en el racito. No avanzan. Dependiendo de alguien. Vamos a leer Romanos, mis hermanos, 5, verso 3 al 5. Y ya vamos terminando. Vamos terminando ya. Voy a resumir todo aquí que tengo aquí, mis hermanos. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
Está hablando Pablo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, adquirimos conocimiento, experiencia, pero también nuestro carácter está siendo forjado. Estamos adquiriendo paciencia. ¿Quién es impaciente aquí, mis hermanos? 3 personas, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mis hermanos, después de la tribulación vamos a ser más pacientes. Y es verdad, ¿sí o no? Hoy somos o no somos más pacientes, porque hemos pasado por situación que nos ha enseñado. Por más que me afane, por más que me desespere, por más que deje de dormir en la noche, la situación va a seguir. El problema no se va a arreglar. Por más que no se va a arreglar. Porque hay situaciones que será el día a día. Entonces, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos que aprender a gloriar en los momentos de tribulación y aflicciones. Pero cuesta, ¿sí o no? Mis hermanos, porque es antagónico decir gloriar, alegrar en las aflicciones, en el dolor, en la pérdida, en la traición, en la calumnia, en la persecución, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4, mi hermano, por favor. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, mis hermanos, después de pasar las aflicciones, las pruebas, tribulaciones, vamos adquiriendo más esperanza, más paciencia, y nuestro carácter va mejorando, va mejorando, va mejorando. Y cuando alguien te vea, te va a decir: te veo distinto, te veo distinta, ya no eres la misma persona. Madre mía, que le lavaron el cerebro allá o qué? No, hemos aprendido con la palabra de Dios que el deseo de Dios es hacernos mejor persona, ¿verdad? Mejor esposo, mejor esposa, mejores padres, mejores hijos, mejores jefes, mejores empleados, mejores amigos, ¿sí o no, mis hermanos? Pero Dios permitirá que pasemos prueba. Para finalizar, no voy a poder hablar, mis hermanos, de todo. Las aflicciones nos ayudará a crecer en fe. Amén, mis hermanos. Después, en medio, después vamos a crecer en fe. Hay un ejemplo ahí de la mujer sirofenicia. No sé cuántos conocen, está en Mateo 7, 24 al 30. Nos vamos a leer. Esta mujer va delante de Jesús, clamando, pidiendo por su hija que está endemoniada. Ella va pidiendo que Jesús le libera a su hija. No sabemos qué comportamiento, qué actitud tenía su hija para que la mamá dijera que su hija estaba poseída. No sabemos a qué punto llegó. Pero Jesús entonces le respondió, mis hermanos, a ella. En el verso 27 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacían los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. En otra versión dice: por tu fe
Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y su hija acostada en la cama. O sea, la aflicción de aquella mamá era su generación, mis hermanos. Y como yo dije, los padres normal, no hay peor aflicción que cuando vemos nuestros hijos que están pasando por su bache, ¿verdad? Cuando algo no está bien con ellos. Nos da igual todo, ¿sí o no? Lo que tenemos que pagar, comprar, nuestra atención se centra ahí. Era la aflicción de esta mujer. Pero su aflicción le hizo permanecer. La aflicción que había en ella por su generación le hizo perseverar, crecer en la fe, mis hermanos. Ella no era de las tribus, de ninguna de las tribus de Israel. Era una Ciro-Fenicia. Mitad Ciro, Siria, mitad Fenicia. Pero ella fue a los pies de Jesús a través de su aflicción. Entonces la aflicción, mis hermanos, es para que nos acerquemos a buscar a Dios. Amén. Para que entendamos que lo que estamos pasando viene de Dios. Tenemos que analizar. ¿Estoy más cerca de Dios cuando estoy pasando por prueba? ¿O estoy alejándome de Él? Así que quiero animarles, mis hermanos, con esa palabra. Yo estoy seguro que la situación, que la vida de esta mujer nunca más fue la misma. Su hija nunca más fue la misma. Pero después de la aflicción, todo cambió, todo fue distinto. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, mis hermanos. Aleluya. Es el deseo de Dios para nosotros. Dios nunca nos abandonará a la suerte. Como que diciendo, búscate la vida, hijo mío. Apáñate como puedas. No. Me encanta Isaías 42, 3, 2, cuando el Señor dice a través del profeta, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Amén, mis hermanos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, no está diciendo si pases, ¿verdad? Está diciendo cuando pases, que nos está dando a entender que pasaremos por pruebas, como de fuego, como de agua, pero que dice, no te quemará, no te anegará. Aleluya, mis hermanos, gloria a Dios. Ni llamas arderá en ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden creer en esa palabra? ¿Cuántos me entendieron? Póngase de pie y vamos a orar, mis hermanos. Entonces, yo quiero invitarte en esta noche a que ores a Dios, a que si nunca lo hiciste, dale gracias por este tiempo que está pasando. Gracias por este proceso que ahora mismo estoy pasando. Dile a Dios, yo sé que para bien. Yo sé que todo lo que está ocurriendo es para bien. Mi carácter, tu carácter no será el mismo. Suba la música, mis hermanos. Padre, o si quieres cambiarla. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos por ese día. Gracias te damos por cada hermana que ha entrado por esa puerta. Gracias te damos por sus vidas. Señor, cada persona que ha recibido esa palabra, Dios mío, que tu manos esté extendida sobre ellos, que tu gracia esté sobre ellos, que vayan de aquí confiante, convencido de que tú estás en el control.
que esta situación es para bien, es para un final provechoso. Oh Dios, glorifica tu nombre. Llena de gozo y alegría el corazón de mi hermano y de mi hermana, en el nombre de Jesús, porque creemos que tú estás en el control, que tú estás sentado en tu trono, que tú reinas, que tú gobiernas, y que no hay nada que nos ocurra acá en la tierra sin que tú no permites. No hay nada, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si hay alguien que quiera recibir oración, puede pasar adelante, mis hermanos. Vamos a orar. Quiero finalizar recalcando: Dios nos va a probar, Dios nos prueba. La situación que está pasando ahora mismo, puede que Dios esté probando tu corazón para ver lo que hay ahí, para ver si eres capaz de perdonar, para ver si eres capaz de olvidar la ofensa, ¿verdad? Si eres capaz de liberar perdón. Porque a veces, mis hermanos, cuando pasamos por una situación, un ejemplo, imagina que alguien nos deja, se va justo cuando más necesitamos, y luego cuando superamos, que decimos: no te quiero ni ver ni en foto, ¿verdad? No hemos entendido entonces el propósito, porque el propósito es que esta persona esté cerca para disfrutar la bendición. Tenemos que entender que si alguien se aleja, es porque Dios así lo permitió. Si alguien se acercó, es porque Dios así lo permitió. Porque dice Romanos 8:28: todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme su propósito. Amén, mis hermanos. ¿Hay alguien más que quiere recibir oración? Pasa adelante. Oramos por nuestro hermano. Padre, ponga tu mano sobre nuestra hermana Eliana. Obra en su vida. Ministra en la vida de nuestro hermano. Ayúdale, Señor, a pasar por su proceso, su prueba, su aflicción, su temporada. Ayúdale, Señor, a superar. Ayúdale a aprovechar este tiempo para buscarte, para crecer, para estar más cerca de ti, más sensible, para adquirir experiencia, para no volver a cometer errores. Pon tu mano sobre tu siervo, Espíritu Santo, guíalo. Espíritu Santo, guíalo, guíalo.